Muy buenas tardes, estamos ya preparándonos para la reflexión que la comunidad de Maús espera tener y nos unimos a todos aquellos que de buena voluntad atienden a este mensaje. Estamos a finalizar el mes de mayo y hemos venido considerando los dogmas de la Santísima Virgen María. Trataremos el último, es la Asunción de María. Ciertamente, aunque como creencia está desde los primeros siglos, sin embargo fue declarado como dogma recientemente. Los ortodoxos hablan de la dormición de María. Hubo muchos siglos de diversa opinión respecto si María murió, habiéndose unido con su alma y habiéndose unido la Virgen María en lo que respecta a esta muerte, porque Jesucristo muere y resucita. Y ahí estaba el dilema, si ella había muerto o no había muerto. Pero el Papa Juan Pablo II definió que María realmente murió para seguir el camino de Cristo, y luego despertó, resucitó en cuerpo y alma en el reino de Dios. Esa es la explicación que da el Papa Juan Pablo II. María murió y que realmente despertó, resucitó en cuerpo y alma en el reino de Dios. La asunción de María significa que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica que su cuerpo no se corrompió en la tumba y que ella goza de la plena gloria de Dios junto a su Hijo. Hablemos un poco de historia. Los escritos apócrifos que hemos hablado tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, proliferaban desde el siglo II y no fueron aceptados dentro del canon de la Biblia. Ellos hablan de la Asunción de María. Muchos textos nos han llegado de los primeros siglos en griego, siríaco, copto, armenio, unos 60 por lo menos. Todos ellos tienen en común el tema general del fin de la Virgen María, su pasaje o tránsito o dormición y su asunción al cielo. El primer padre de la Iglesia que plantea la cuestión del fin terrenal de María es Epifanio de Salamina en su escrito Panarión en el año 377. Conociendo la tradición palestina, no sabe qué responder y prefiere guardar el silencio que guardan las Escrituras. La Escritura ha mantenido el silencio más completo del prodigio para no suscitar un estupor excesivo en el ánimo de los hombres. Personalmente no me atrevo a hablar, prefiero quedarme en silencio y meditación. No pretende que ella sea inmortal, pero no afirmamos tampoco que ella se haya muerto. Así es lo que afirma. En el siglo VI la situación cambia porque encontramos una clara alusión de la Asunción de María en el obispo de Teocteno de Libia, en la cual invita a celebrar las fiestas de la Asunción de la siempre Virgen María, y afirma explícitamente que así como Enoc fue asunto en este mundo porque a Dios le plugo y no vio la muerte, a mayor razón Dios asume a María en cuerpo y alma en el paraíso de las delicias. A mayor razón dice, además Teocteno tiene otras consideraciones teológicas del significado de la Asunción. Cuando estaba en la tierra, dice ella, velaba por todos. Asunta al cielo constituye para el género humano una fortaleza inexpugnable, intercediendo por nosotros ante su Hijo y ante Dios. En Occidente el primer testimonio lo tenemos en Gregorio de Tours, en el año 597, quien afirma que Cristo vino a buscar el alma de María y luego después que los apóstoles la habían puesto en el sepulcro, por segunda vez el Señor se presentó a ellos, ordenó que el santo cuerpo fuese tomado y llevado al paraíso sobre una nube. Habiéndose unido con su alma, exulta ahora junto con los elegidos
y goza del bien eterno que no tiene fin. San Beda el Venerable, año 735, uno de los padres más famosos del medioevo, tiene una homilía mariana que habla sobre esta doctrina, aunque hay estudios que afirman que esta homilía no le pertenece. Sin embargo, es interesante observar la búsqueda doctrinal reflejada en las homilías de la época. Dice la homilía que María permaneció con los apóstoles hasta que su Hijo la asumió al cielo, donde está ante él sin dejar de suplicar por los pecadores. San Ambrosio Ruperto, año 781. Otro monje inglés escribe homilías sobre la Asunción de María, donde no quiere profundizar de la forma exacta cómo ocurrió, si con el cuerpo o sin el cuerpo. Lo que es cierto es que ella está como reina en el cielo porque ella generó al Rey de los Ángeles. Pascasio Radberto, en el año 870, monje francés, afirmando la Asunción de María, tampoco quiere profundizar si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, debido a que no hay evidencia bíblica y considera los apócrifos como fantasías. Pero Rantramo de Corvier, año 868, responde a esta imprecisión de manera clara, tomando como argumento válido la especulación razonada, debido a que en la Biblia no está todo dicho. Es necesario la profundización. Así afirma que María está asunta al cielo, que existe una relación entre la carne de Cristo y la de María, así como la carne de Cristo no sufrió la corrupción, la de María tampoco. El autor tiene miedo de afirmar que aquel cuerpo santísimo del cual Cristo tomó la carne tuviese la misma suerte que nos toca a todos. Antes de la aprobación del dogma, entre los años 1948 a 1950, el patrólogo Berthold Altaner afirma que no existen argumentos suficientes bíblicos e históricos o especulativos para aprobar el dogma de la Asunción. Filograssi, profesor de la Gregoriana, responde en el año 1949 con un argumento que favoreció la aprobación del dogma, afirmando que la ciencia teológica tiene otra metodología que paciencia histórica del mundo, y que esta creencia sobre María forma parte del depositum fidei. La verdad de María asunta a los cielos está relacionada básicamente con las otras verdades marianas, sobre todo la maternidad divina de María. Hablamos de que lo que se venera es lo que se cree. Por eso vamos a la liturgia. A nivel litúrgico, la fiesta comenzó a celebrarse en Oriente desde tempranas edades de la Iglesia y luego se difundió hacia Occidente. La teoría más probable es que esta fiesta se comenzó a celebrar en Jerusalén, en el lugar del sepulcro de María, y luego el emperador Mauricio ordenó que esta celebración tuviera lugar en todo el imperio. Esta fiesta se volvió muy popular hasta el punto que en el año 1000 se enumeró entre los días que habían de guardar el reposo festivo. Los bizantinos celebran la fiesta de la dormición de María, que se refiere al mismo punto. Para ellos es de suma importancia y casi de sumum de su liturgia el mes de agosto. Lo ocupan con esta fiesta de María. Va precedida de 14 días de preparación y la celebran por una semana. Su año litúrgico comienza en septiembre y termina el 31 de agosto, con lo cual está marcado en su comienzo por la Natividad de María y en su final por su dormición. El concepto que coincide con los católicos es que María está en el cielo con Cristo y ese día se celebra su entrada en el cielo. En Occidente, el Papa Sergio I, año 687 al 701, que era de Siria, decreta que las fiestas de la Natividad, de la Anunciación, de la Purificación y de la Asunción de María se celebren con una procesión solemne hasta la Basílica de Santa María la Mayor, lo cual implica que estas fiestas ya estaban presentes allí. A finales del siglo VIII,
era una de las poquísimas fiestas que tenían una vigilia con ayuno. El Papa León IV le añadió la octava y en el año 863 el Papa Nicolás I la equiparó a la Navidad, Pascua y Pentecostés. Las reformas actuales no tocaron esta fiesta mariana, al contrario, la han enriquecido con formularios cada vez más elocuentes por su significado. Vayamos al significado teológico del tema. Esta verdad dogmática mariana, la asunción de María, significa que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. María fue asumida por Dios en su reino celestial. Ella vive para siempre en la eternidad junto con su Hijo en el reino del Padre eterno. María goza de la plenitud de la vida y de la libertad. Ella puede actuar de muchas maneras, de interactuar con los seres humanos. Ella sigue realizando su labor en la historia de la salvación de diversas maneras, sobre todo intercediendo por nosotros, orando, animándonos al camino de la fe y protegiéndonos en el camino. El cuerpo de María no sufrió la corrupción porque fue llevada al cielo y ella resucitó para la vida eterna en cuerpo y alma. La discusión de que si ella murió o no, o simplemente se durmió, en realidad no es muy importante. Lo que la Iglesia considera más plausible es que ella murió y luego, sin pasar mucho tiempo, resucitó en el reino de Dios. En la discusión antes del dogma, se afirmaba que María ascendió sin morir previamente, mientras el segundo afirmaba la muerte, resurrección y glorificación celestial de María. En la declaración, pues, de la bula dogmática Munificentissimus Deus, se evita definir esta cuestión afirmando solamente la asunción como tal. A nivel personal es un gran privilegio que María, la llena de gracia, la favorecida de Dios, la Madre de Cristo, siempre virgen, mantiene su pureza inmaculada desde su origen y llega al final de su vida en la tierra, habiendo cumplido fielmente y heroicamente con la voluntad de Dios. María recibe el reino prometido a todos los cristianos y a toda la humanidad. Ella es la primera después de Cristo en quien se cumplen las promesas de vida eterna de parte de Dios. Ella es nuestra esperanza cierta de que esas promesas son verdad. Ella es la primera de todos nosotros. María vive perfectamente el camino de la Iglesia. En su vida, es fiel, sirve a Cristo, se entrega a la voluntad del Padre, nunca comete pecado. Y luego llega a su destino final, que es el mismo de la Iglesia. Todos seguimos el camino de María hacia Dios y en ella se cumple de manera eminente esta gracia de salvación que por ser la Madre de Cristo, inmaculada y siempre virgen, es llevada al cielo de una vez en cuerpo y alma, y para seguir desde ahí su labor como Madre espiritual de la humanidad, para seguir realizando la obra de Dios, para seguir llevando a la Iglesia a su plenitud de gracia. Entremos pues en algunos elementos bíblicos para fundamentar lo que es la Asunción de María. Como el dogma de la Inmaculada, este dogma no tiene pues un lugar bíblico evidente, lo cual es parte de las críticas que le hacen los protestantes. Sin embargo, podemos encontrar una serie de pasajes donde se puede percibir lo que implica la Asunción de María. San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses habla del misterio al cual seremos atraídos por Dios. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo decía pensando que la segunda venida del Señor era bastante inminente e indica que de alguna u otra manera seremos elevados al Señor
para estar con Él eternamente. Hay que notar aquí que Pablo habla de la resurrección de los muertos en primera instancia y luego de los vivos que serán arrebatados, lo cual indica que esta asunción, y no solamente en forma espiritual, en la Virgen María ya ha comenzado esta asunción debido a su especial realidad dentro de la historia de la salvación. En la primera carta a los Corintios también San Pablo manifiesta un misterio que se relaciona con la suerte última de los cristianos. Mirad, dice, os revelo un misterio. No moriréis todos, mas todos seremos transformados en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. 1 Corintios 15, 51 al 54. La Virgen María es la primera persona de la Iglesia que ha recibido esta gracia de revestirse de inmortalidad. En ella la muerte ha perdido, en ella se ha dado la victoria de Dios porque ella nunca pecó y fue resucitada por Cristo también como un premio merecido a su vida de entrega y amor a Dios. En la Iglesia todos formamos un solo cuerpo y María está dentro de ese cuerpo. La suerte de la Iglesia es la suerte de María y la suerte de María es la suerte de toda la Iglesia. La asunción de María no es realmente un hecho extraordinario respecto a toda la Iglesia, porque todos vamos hacia ahí. Lo que es diferente en María es el hecho de que ya le ocurrió a ella. En cambio, a los demás nos ocurrirá en los últimos tiempos cuando sea el momento decidido por Dios. En el Antiguo Testamento no habla de la ascensión al cielo de Elías. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. La madre de Jesús también fue arrebatada al cielo, dada su especial situación, y más que Elías, ella siempre estuvo con Jesús y seguirá estando con él eternamente. En el libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, nos habla de una mujer en el cielo. La tradición cristiana ha interpretado a esta mujer en dos vertientes, una como figura de la Iglesia y la otra como figura de María. Ambas interpretaciones caben en este capítulo del Apocalipsis, cuando en la Biblia se habla del aspecto cósmico, como es el caso pues de la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, quiere indicar que esa persona o congregación está ubicada con Dios en el cielo, está formando parte del ámbito divino. En el capítulo 12 del Apocalipsis plantea la lucha entre el dragón contra la mujer, que es la iglesia, pero al mismo tiempo que es la cabeza, que es la que da a luz al que reinará para siempre, es decir, que la mujer es también María. Aquí el Apocalipsis se remonta a la profecía del protoevangelio en el texto del Génesis 3:15, donde anuncia la gran lucha sin cuartel entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Esta mujer, la madre del que vencerá el mal, la madre del que venció al dragón, el pecado y a la muerte que tenía oprimida a la humanidad, es María. Ella también participa en el cielo de la lucha contra el mal. En el versículo 14 nos dirá: pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volver al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14.
Cuando decimos que el cristiano triunfa de la muerte, significa que la muerte no puede destruirlo y que su cuerpo, si es destruido por la muerte, va a ser recuperado por la resurrección del Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios. Las alas del águila que recibe la mujer le permiten escapar del dragón que tiene su aguijón en la muerte. María es preservada de la corrupción de la muerte y queda en el ámbito de Dios, protegida del mal. Luego el dragón se va a hacer la guerra a los otros hijos de la mujer a ver si los puede devorar. Toda la iglesia está llamada a esta salvación, a este triunfo respecto del dragón, y María forma parte de la iglesia. En el libro del Apocalipsis se puede entender la mujer como María, puesto que ella también pasó por esa lucha y también triunfó junto con Cristo. Además, cabe la iglesia dentro de toda esta lucha y de este llamado de Dios a vivir en su reino. Ambas cosas no se contradicen, sino que se complementan. La iglesia no es simplemente un conglomerado de personas, sino que es el órgano de personificación de Dios, donde nos hacemos realmente personas, las que de verdad somos y que se puede representar en forma personificada, tal como le ocurrió a Pablo cuando iba a Damasco y que Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Por lo cual está asumiendo en su persona, en todo el cuerpo de la iglesia. Asimismo, María personifica la iglesia y entra a ocupar el lugar propio para ella dentro de la iglesia. Ser la madre espiritual de los cristianos, como lo afirma el Apocalipsis al decir que el dragón va a buscar de devorar a los hijos de la mujer, como dice el texto. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. San Pablo en su carta a los Gálatas también habla de una figura simbólica que representa a la iglesia, pero que como figura femenina y ligada a Cristo, también puede evocar a María después de la famosa cita de Gálatas 4:4. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley. Pablo escribe en el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. La carta a los hebreos también se refiere a esta Jerusalén de arriba. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Y en esta reunión evidentemente está presente María, junto a Jesús y a todos los que vayan alcanzando el cielo. La nueva Jerusalén es la iglesia, ya no Sión, sino los que creen en el Cordero, el Mesías de Dios. Pero la nueva Jerusalén también puede ser representada por María, quien acoge al Mesías y comienza la nueva alianza. Ella es la madre del nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza. El principio de esta nueva Jerusalén es María, por ser donde se encarnó el Verbo, y ella la representa con su persona, porque mantiene la esencia de lo que significa ese nuevo pueblo de Dios. El Apocalipsis nos habla de esa nueva Jerusalén, donde podemos percibir a María que vive ya en la gloria del cielo. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Aquí podemos percibir el misterio de la iglesia y el misterio de María, quien la representa. La iglesia es inmaculada en su esencia, por ser criatura de Dios,
y la Virgen es inmaculada, es el comienzo de la Iglesia. La Asunción de María es consecuencia también de ese ser inmaculado de María, sin mancha de pecado. Por eso dice que su resplandor era como el jaspe cristalino sin mancha. Al final vuelve a referirse a la ciudad santa de Jerusalén y dice: la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21-23. Aplicando a María estas palabras, podemos entender que ella ya ha vencido, ya está en Dios. La llena de gracia está ahora y definitivamente llena de la gloria de Dios. No necesita de sol ni de la luna, está plenamente llena del Cordero. Su Hijo es su lámpara para toda la eternidad. Lleguemos ya pues al final, la proclamación dogmática. El día 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII proclama solemnemente en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus la Asunción de María en el cielo. Esta declaración va precedida de una encuesta universal a los obispos, y ya en el presente Concilio Vaticano I, 204 padres conciliares habían propuesto definir el dogma. Dado que no hay una base bíblica concreta, sin embargo, la Constitución Apostólica comienza afirmando que todas las consideraciones de los padres y teólogos reposan en la Escritura como en su último fundamento. Luego propone el argumento de que la Madre de Dios está muy íntimamente unida a su Hijo y comparte siempre su muerte. Además, propone el argumento de que Cristo rindió honor a su Padre del cielo, pero también a su Madre, y como podía hacerlo, la preservó de la corrupción. Además, pone el argumento de María la nueva Eva, que desde el siglo II, según San Justino y San Ireneo de León, han proclamado la muy íntima unión del nuevo Adán en la lucha contra el enemigo infernal, como lo dice Génesis 3:15. Llegó el triunfo total sobre el pecado y la muerte. Así como el triunfo pleno implicó la gloriosa resurrección de Cristo, asimismo implicó la glorificación del cuerpo virginal de María. La augusta Madre de Dios, unida en todo a Cristo en un mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen pura en su divina maternidad, compañera generosa del divino Redentor, quien logró la victoria plena sobre el pecado y sus consecuencias, ha en fin obtenido como la corona suprema de sus privilegios de ser preservada de la corrupción de la tumba, y como su Hijo, después de haber vencido la muerte, ser elevada en cuerpo y alma a la gloria más alta de los cielos, para resplandecer como una reina a la derecha de su Hijo, el Rey universal de los siglos. Podemos notar que los argumentos marianos se entrelazan todos unos con otros. El argumento principal es la unión plena de María con Cristo en su lucha contra el mal, que la lleva por consecuencia lógica a vencer la muerte y el pecado. Además, se hace alusión al ser inmaculado de María, debido justamente a esta lucha a su virginidad, que implica la total dedicación y pertenencia a Dios y a su divina maternidad, que es como el centro de todas las demás verdades marianas. También en estos argumentos vemos vislumbrar las otras verdades marianas que no tienen el nivel de dogmas, pero que son creídas en la Iglesia y que han sido objeto de declaraciones papales, como es el caso de la realeza de María. Además, apunta la verdad sobre la cooperación de María en la obra de la redención, verdad que actualmente suscita muchas polémicas teológicas dentro de la misma Iglesia Católica, mientras va aclarando su significado y correcta manera de expresión. La Constitución Apostólica termina afirmando la verdad mariana como dogma en su anatema en caso de no ser creído. Dice el texto: nos afirmamos y definimos como dogma revelado por Dios
que la Inmaculada Madre de Dios María siempre Virgen, después de cumplir su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. En consecuencia, si alguien que a Dios no le agradara, osara voluntariamente poner en duda lo que ha sido definido por nos, que lo sepa, que ha abandonado totalmente la fe divina y católica. Concluyamos. Las verdades marianas adquiridas ya claramente por la Iglesia y decretadas en la forma de dogmas son una especie de plataforma segura desde donde se puede seguir investigando y profundizando. El magisterio siempre tendrá la última palabra, y es a los teólogos de seguir su labor de búsqueda y al pueblo de Dios en general de seguir su oración y su búsqueda de inteligencia espiritual para transmitir el sensus fidei y seguir sosteniendo las definiciones de la Iglesia a lo largo del tiempo. El proceso dogmático no se ha terminado en este momento de la historia eclesial. No hay una intención de seguir decretando dogmas marianos, sino más bien de suavizar esta realidad mariana para buscar la unión de las iglesias, el ecumenismo. Sin embargo, es tarea de todos seguir la labor de búsqueda y profundización y de tratar de descubrir las verdades de María dentro de esta intención ecuménica, pero sin perder su intensidad. Las verdades marianas, como lo hemos dicho al comienzo, han estado en el credo de la Iglesia desde el principio, desde la Biblia, para comprender y aclarar mejor las verdades de Cristo y de la Iglesia. En este sentido, María incluso ahí presta un gran servicio. Ella no se pone para recibir alabanzas y privilegios, sino más bien ella presta un servicio a los cristianos para que comprendan mejor su realidad de fe, su realidad teológica y para que puedan vivir mejor esa fe dentro de la Iglesia. Continuamos pues ahora en base a estas afirmaciones y a la diversidad de temas que van surgiendo de la Virgen María como madre, como acompañante, como guía del pueblo de Dios, dado pues que es la primera que sube en cuerpo y alma a los cielos. Tengan ustedes muy buenas tardes.